Y Carlos, y bueno, al grupo que, como bien has señalado, siempre creo que hay un esfuerzo importante que sobre todo perdura a través del tiempo, ¿no? Con respecto a cómo mirar las cifras del presupuesto público y tratar un poco a partir de ese esfuerzo que se discuta por lo menos algunos de los lineamientos que se encuentran pues dentro de este importante instrumento de la política económica en nuestro país, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, voy a hacer la presentación. Bueno, digamos que detesto hacer presentaciones con PowerPoint, pero igual siempre es importante para poder visualizar algunas ideas, de una manera un poco más, directa, más sencilla, ¿no? Bueno, Eh, la pregunta fundamental que nos ha convocado, y que yo le comentaba a Carlos que un poco que estaba preocupado porque es una pregunta bastante, crucial, digamos, dentro de la política, es cómo es que va a impactar el nuevo gobierno, ¿no? En la estructura presupuestal. Y entonces hay tres ahí palabras que a mí me llaman, digamos, bastante a la reflexión y que son, digamos, los puntos sobre los cuales vamos a hilar las ideas durante estos 20 minutos, ¿ya? Elecciones, presupuesto y poder. Una primera cuestión tiene que ver con que el debate de presupuesto es quizás una de las actividades más importantes que puede tener una democracia. Y una democracia como la nuestra, que tiene, digamos, todas sus dificultades, precariedades, merece que, digamos, espacios como el que nos convoca en este momento se, digamos, se dignen y hagan el esfuerzo precisamente en poder debatir cuáles son los intereses y las características técnicas que se mueven alrededor del presupuesto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el presupuesto no es solo una tabla de números, ¿no? No es una cuestión que aparezca como un asunto eminentemente técnico, sino que en realidad lo que está detrás de esos números, en realidad es que está el mapa del poder político, ¿no? ¿Quiénes son los que deciden realmente el presupuesto público? Esa es una de las preguntas que se hizo hace algunos años, más precisamente el año 2010, eh, el BID, y convocó, digamos, a una serie de técnicos de diferentes países de América Latina para que puedan hacer, digamos, el esfuerzo de responder a esta pregunta. ¿Cómo es que se decide el presupuesto público en cada uno de los países, ¿no? Y en el caso peruano, el ex ministro Carranza, que ahora, digamos, lo estamos escuchando precisamente como parte del equipo de uno de de las apuestas, digamos, que están candidateando para hacer el gobierno, hace, digamos, un artículo bastante interesante respecto a poder responder esta pregunta, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí que, bueno, este es un gráfico que yo sí he preparado, en el cual el presupuesto público tiene una serie de actores, ¿no? Que en realidad entran a tallar, digamos, un comportamiento, una búsqueda, digamos, de poder incidir sobre este instrumento. Está el presidente de la República, por supuesto, está el Ministerio de Economía, y dentro del Ministerio de Economía hay una dirección muy importante que es la Dirección General de Presupuesto Público. Cómo no, también se encuentra el Congreso y sobre todo la Comisión de Presupuesto, que es la que, digamos, finalmente hace el dictamen, ¿no? Que se somete a votación ante el Pleno de la República. También se encuentran las propias entidades públicas, es decir, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, también entran dentro, digamos, del concurso de actores que buscan que incidir en el presupuesto público. Están, por supuesto, lo que conocemos como partidos políticos. Las bancadas propiamente, no necesariamente pueden estar
digamos, enganchadas exactamente con un partido político. Puede ser un partido político que, por ejemplo, como el APRA, que no necesariamente puede tener una representación en el Congreso, que podría eventualmente también incidir a través de otros mecanismos para poder llegar a influir en el presupuesto público. Y finalmente tenemos, digamos, un grupo bastante abigarrado, ¿no? De grupos de interés y también la propia opinión pública, ¿no? Entonces, hay una serie de actores que interaccionan detrás del presupuesto público para poder darle su característica final, ¿no? Ahora, este no es un proceso necesariamente caótico, ¿no? Sino que hay toda una lógica que se encuentra plasmada dentro de la Constitución Política del Perú. Lo que sí es interesante, y por eso también me llamó la atención la pregunta, es que cada vez que hay elecciones ocurre un momento especial con la determinación del presupuesto de la República y también la asunción de un nuevo gobierno. ¿Por qué esto es así? Lo que pasa es que, de acuerdo con la Constitución política, eh, se supone que el gobierno tiene que presentar el borrador de la ley del presupuesto el mes de agosto. Tiene hasta el 30 de agosto para poder presentar su propuesta de la ley de presupuesto del siguiente año. Y como ustedes seguramente conocen, algunos, o quizás todos, del mes de agosto hasta el mes de noviembre, comienza, digamos, todo un debate y un conjunto de negociaciones que recién se tienen que establecer o que ya vienen configurándose, digamos, como resultado de las elecciones para poder influir en cómo es que se va a eh, cambiar marginalmente alguna de las apuestas que tiene ya el presupuesto que ha presentado el Ejecutivo que está saliendo, el gobierno que está saliendo. Y tienen tan solo 3 meses para poder hacer este trabajo, ¿no? O sea, 30 de agosto se presenta, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tienen 3 meses para tratar de introducir cambios que ayuden a que el nuevo gobierno que está entrando pueda implementar las medidas que se supone que, digamos, van en línea dentro de sus ofertas electorales o de su visión, digamos, de cómo debe ser la política, la nueva política de gobierno con la que están entrando, ¿no? Entonces, las elecciones, mal que bien, introducen nuevas prioridades, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser, digamos que porque es un mismo gobierno de una ideología o extremo político similar, que las prioridades no necesariamente cambien, porque cada gobierno, cada conjunto tiene sus propias prioridades. Entonces las elecciones es un momento que, digamos, se pueden cambiar las prioridades. También se reconfiguran las coaliciones. Las coaliciones que estuvieron vigentes hasta la fecha, muchas de ellas ya no serán y más bien se van a formar nuevas coaliciones. Y estas coaliciones se van a formar precisamente por la expectativa de cómo es que van a poder influir en la ley de presupuesto que se va a aprobar el mes de noviembre. Obviamente, detrás de eso está pues el conjunto de relaciones de poder que van a, digamos, tejerse nuevamente y que eventualmente van a buscar que establecerse y continuar, digamos, hacia un futuro. Y finalmente está, digamos, el tema operativo, ¿no? Que es la distribución de recursos entre cada uno de esos componentes, ¿no? Entonces, la pregunta que nos convoca es una pregunta importantísima y al mismo tiempo que, digamos, tiene todas sus complejidades, de alguna manera podemos, digamos, identificar algunos elementos que nos ayudan a entender qué es lo que vamos a enfrentar a continuación. Primero, ¿cómo es que funciona el ciclo presupuestario? Bueno, ya de alguna manera les había mencionado, ¿no? De que
desde el punto de vista técnico, digamos, el MEF tiene estos cuatro momentos importantes en lo que es el ciclo presupuestario. Primero está la programación y formulación que se hace entre los meses de enero y agosto, donde el MEF literalmente les manda las directivas a las diferentes entidades del Estado para que las propias entidades, valga la redundancia, envíen sus propuestas de acciones que tienen que hacer y de presupuesto que necesitan para ejecutar esas acciones y también este, las obras que necesiten hacer o los proyectos en general. Entonces, ellos mandan eso, pero que es la perspectiva de lo que se va a hacer el siguiente año. Y es más, no solamente es lo que se hace el siguiente año, sino que ahora se programa incluso de manera trianual, ¿no? Pero obviamente el año que viene es el que, digamos, tiene la mayor atención, ¿no? En este caso, para este año, es lo que se va a hacer el año 2027. Entonces, eso se formula entre los meses de enero a agosto, pero como les estaba diciendo, este primer momento es como si hubiera una negociación entre el MEF y las entidades públicas en su conjunto. No solamente estoy hablando de los ministerios, estoy hablando también de los gobiernos regionales, de los gobiernos subnacionales en general, es decir, de todo el conjunto que tienen que remitir sus propuestas de presupuesto con sus respectivas agendas, digamos, de cuáles son las acciones que pretenden priorizar, pero al mismo tiempo se encuentran con que el MEF finalmente les va a decir, bueno, esto sí, esto no, el presupuesto que has mandado demasiado, tu techo presupuestal es tanto, y entonces el MEF como que comienza a recortar bajo un conjunto de prioridades, pero esas prioridades, como les estaba manifestando, son prioridades del gobierno que está saliendo, ¿ya? Y por eso es que yo le llamo la primera ronda de negociación del presupuesto que se formula en este dispositivo que es la propuesta de la ley de presupuesto que se envía al Congreso. Pero cuando llega esta propuesta al Congreso es cuando se produce la segunda ronda de negociaciones para hacer cambios en la ley de presupuesto. Ahora, eh, el Ejecutivo lo que espera es que estos cambios no sean significativos, que sean cuestiones muy marginales. En la época que yo estuve trabajando ahí en el Congreso entre el 2012 y 2016, se hablaba de un monto de alrededor de 500 millones de soles. Hoy tengo entendido que este monto supera con tranquilidad los 1.200 millones de soles. Ahora, yo pensé que ese era un número, digamos, básicamente como una regla práctica, ¿no? De cuánto era el monto que manejaban para, digamos, hacer las modificaciones que se necesitara para conseguir los votos de los congresistas que finalmente van a aprobar la ley de presupuesto sin modificar, digamos, el conjunto total de la ley de presupuesto. Pero lo que sabemos es que este número no es tan, digamos, antojadizo o tan, así, a- a- como que a ojo de buen cubero, sino que es un número que está sistematizado. El propio Luis Carranza, el exministro que lo estamos viendo ahora protagónicamente, dar algunas ideas de parte de la propuesta del Fujimorismo. En este documento dice que el MEF, y tengo la diapositiva un poquito más adelante, miren, me he equivocado, acá está. El MEF calcula que más o menos necesita eh, tomar un 0,5% de la ley de presupuesto, o sea, del monto total que se va a proponer en la ley de presupuesto, se toma un 0,5% para literalmente negociar los votos en el Congreso para que se apruebe el otro 99,5, ¿no? Entonces, y la forma como lo formula me parece bastante espectacular, por decirlo de una manera, porque lo dice de manera directa y
y políticamente, digamos, cómo lo argumenta, ¿no? Él dice así, ¿no? Por el MEF, por lo general, es consciente, dice, ¿no?, de que no se puede evitar pagar un precio en componendas y patrocinios para lograr el apoyo del Poder Legislativo a la propuesta del Poder Legislativo. ¿Cuándo lo escribió eso? El año 2010, antes de que, digamos, este servidor entrara a poder, digamos, darse cuenta un poquito de estas cosas, pero, como les dije, básicamente de manera práctica, ¿no? Pero ya había un documento que sistematizaba esta lógica de componendas y patrocinios, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que narra Carranza? ¿Qué es lo que suele hacer el MEF cada vez que va al Congreso? Bueno, separa ese medio por ciento de la ley de presupuesto y comienza a hacer ofertas, pero ya predefinidas, como si fuera un menú, de cuáles son los proyectos de inversión pública que tienen preaprobados, como para que los diferentes congresistas digan, ya, yo quiero esto, y con esto me voy a tomar mi foto, voy a poder hacer mi carrera política regional, local, y con eso el MEF literalmente es como que funcionara como un patrocinador, pues, ¿no?, de muchas carreras de algunos políticos locales o regionales. Y bueno, y ya Componenda ya tiene otro cariz, ¿no? Ya es una cuestión ya más, digamos, de arreglos que se hacen debajo de la mesa, ¿no? Entonces, la extensión de lo que significa Componenda dentro de lo que escribió Carranza nos hace pensar también en algo que muchas veces se expresa finalmente cada vez que hablamos del presupuesto de la República, ¿no?, y de la gestión pública en general, que es cuánto de corrupción realmente está enquistado en la propia lógica de cómo se formula la ley de presupuesto, ¿no? Ahora, esto que he mencionado es lo que es importante que nosotros tomemos en cuenta precisamente ahora que estamos a punto de introducirnos a un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, como les había mencionado, ¿qué es lo que hace especial esta coyuntura? Que el presupuesto del 2027 va a ser formulado parcialmente en la primera ronda antes del cambio de gobierno, o sea, antes de que llegue esta propuesta al Congreso. Pero la segunda ronda de negociaciones se va a hacer en el propio Congreso. Y esa es la única oportunidad que tiene el gobierno que va a entrar para tratar de ajustar, digamos, el timón para que las prioridades que el nuevo gobierno ha ofrecido hacer se introduzcan y finalmente, digamos, tomen las riendas del presupuesto de la República, ¿no? Entonces, este no es un problema solamente ideológico, sino que es una disputa para reorientar el Estado. ¿Qué cosa es lo que tenemos así como atisbos a partir de las declaraciones públicas que tenemos de algunos de los dos candidatos que están ahorita en carrera, ¿no? En el caso de Sánchez, ha dicho el día de ayer, esta es una cita del día de ayer, que él anuncia que renunciará y convocará elecciones si enfrenta a un Congreso obstruccionista. Acá nadie arruga, ha dicho, ¿no? Durante un meeting en Ventanilla. ¿Qué cosa es lo que podemos inferir, elucubrar y quizás hasta exagerar? Bueno, básicamente que si a la hora que se negocia la ley de presupuesto, el Congreso no está dispuesto a ayudarle a aprobar la ley de presupuesto, yo creo que eso va a ser un parte de aguas, ¿no? Va a ser un parte de aguas. Pero si vemos el otro lado, el caso de Luis Carranza, ¿qué cosa es lo que él está diciendo? Miren lo que ha dicho Luis Carranza. Dice Luis Carranza, y esto también es del día de ayer. Luis Carranza plantea acudir al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa del gasto del Congreso. Esa puerta se tiene que cerrar. O sea, ¿qué cosa es lo que quiere decir él en el fondo? De que el Poder Ejecutivo tendría que recuperar la capacidad de gestionar el presupuesto de la República sin que el Congreso
esté entrometiéndose con nuevas iniciativas de gasto. Entonces, mi lectura de esa declaración es que no necesariamente estarían dispuestos a negociar con todas las bancadas, sino quizás solamente con su propia bancada y que el resto se quede observando, porque les va a cortar, digamos, la facilidad que ahora tiene el Congreso de tener iniciativa de gasto. ¿Cuál es el antecedente que tenemos? Bueno, el antecedente que tenemos es precisamente lo que ocurrió con Pedro Castillo, que era un gobierno sin mayoría parlamentaria, hubo una alta conflictividad política, alta rotación ministerial, tensiones entre el MEF y el Congreso, demandas sociales que todavía pues eran bastante crecientes, pues no, post pandemia, y que había pues un problema de gobernabilidad. Sin embargo, ¿cómo es que él pudo lograr que se apruebe el presupuesto del 2022? Entonces, aquí tenemos un poco, digamos, lo que se rescata de los medios, ¿no? El 21 de noviembre del 2021, Ojo Público sacaba este reporte de que los congresistas estaban pidiendo 43.000 millones adicionales para sus regiones a pocos meses de los comicios, o sea que también está, digamos, coincidiendo con el tema de las elecciones, digamos, que tenemos también a puertas de las elecciones regionales y municipales, ¿no? Ahora, ¿cuánto les dije que es lo que supuestamente el MEF negocia para que el presupuesto se apruebe enterito? 1.200, 1.500 millones. Y el Congreso presiona por 43.000 millones adicionales para que se destinen a obras y gasto corriente también a nivel regional, subnacional, ¿no? Entonces, ya 1.000 millones es pues un medio por ciento, ¿no? Pero 43.000 millones ya es meterse con la ley de presupuesto en su conjunto. Es literalmente la búsqueda del Congreso para tomar el timón del Poder Ejecutivo. Raúl, 5 minutos más. Ya. Perfecto. Bueno, aquí es en el caso del siguiente presupuesto, del 2023, que ahí parece que los pedidos no fueron tan enormes, pero siguieron siendo enormes, ¿no? O sea, acá está más o menos un retratado 8.000 millones de soles, dice acá, que eran los pedidos que tenían en la Comisión de Presupuesto para decirle al gobierno, si tú me apruebas esto, yo te voy a asegurar los votos que necesitas para que apruebes tu ley de presupuesto, ¿no? Entonces, finalmente, el dictamen se aprobó el 25 de noviembre con votos, digamos, mayoritarios. Solamente hubieron 2 en contra y 6 abstenciones, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de lo que hemos tenido a lo largo de estos años con respecto a los gastos de manera estructural, digamos, en el presupuesto, ¿no? Que es la pregunta fundamental. Hay un informe que saca el Ministerio de Economía, que sale normalmente el mes de abril, donde, que es el informe de las proyecciones macroeconómicas, en el cual ellos recogen un análisis que hizo el Consejo Fiscal, donde básicamente ellos postulan que los gastos que ha generado el Congreso con esta intromisión que han tenido en los últimos años y que el MEF no ha podido controlar en la determinación del presupuesto, es que ahora tenemos mayor gasto corriente, o sea, más gastos en salarios, básicamente de personal en el Estado, y también tenemos una mayor proporción de gasto en los niveles subnacionales, ¿no? Entonces, ¿es esto bueno? De acuerdo con la narrativa que tienen los informes del MEF, y el marco macroeconómico multianual, la lectura de ellos es negativa. Pero es bien interesante cuando uno conversa con, diremos, los funcionarios a nivel regional y subnacional, que la perspectiva es más bien reivindicativa. Es decir, sienten que ahora sí, digamos, por intermedio del Congreso, han logrado arrebatar
lo que en algún momento también quizás nosotros hemos cuestionado, el centralismo, la determinación de Lima para, digamos, distribuir el presupuesto en más y mejores salarios y también en gasto en infraestructura, pero a nivel subnacional, ¿no? Entonces, es un tema que merece mucho debate, mucha discusión, porque el rollo, como les digo, que trae el marco macroeconómico multianual y también el informe de proyecciones macroeconómicas, el tono con el que se describe este fenómeno es un fenómeno negativo, ¿no? Ahora, antes de poder terminar, si me dan un minuto más, yo lo que sí quería señalar es que en esta nueva situación en la que estamos, quizás tiene más novedad que con el caso de Castillo y cualquier otro que hayamos tenido en el pasado. Y este es que con la primera vuelta electoral del año 2026 hemos aprobado o hemos validado como país, ¿no? Porque son las elecciones del país, la creación del Senado, que es un órgano que no tiene ningún balance, ningún contrapoder dentro de la estructura del Estado. Eso lo han estado señalando varios constitucionalistas, analistas, yo también he escrito un poco sobre eso, de manera que vamos a estar con una estructura muy poderosa con respecto a qué cosa es lo que me vas a ofrecer si es que no haces caso a las cosas que yo deseo hacer, ya sea colectiva o individualmente, ¿no? Pero la otra novedad que estamos a punto de ver es que precisamente si entra Keiko, se estaría concentrando, digamos, el poder, pero en mi opinión puede haber en algún momento una contradicción entre lo que el Senado quiere y lo que Keiko quiere. Si es que Carranza insiste en que el Congreso ya no debe tener ninguna capacidad de gasto. Si eso en algún momento se consolida, yo creería que Keiko comenzaría a cavar, por así decirlo, su propia posibilidad de vacancia. En el caso de Sánchez, a mí no me cabe duda de que no necesariamente va a tener una luna de miel inmediatamente y que va a ser muy difícil, pero no imposible, si es que tiene una buena capacidad de negociación con el presupuesto de la República y como lo ha anunciado, y si al final no le dejan negociar, entonces lo que va a tener que hacer es renunciar. Y tiene que renunciar con todo para que el Congreso se vea obligado supuestamente a poder convocar a nuevas elecciones. Bueno, es un escenario bastante límite, digamos, pero lo importante es que lo ha dicho, ¿no? Como para que no nos agarre de sorpresa, me refiero a los actores sociales y los que estamos analizando estas cuestiones para saber cuál sería la mejor manera de enfrentar, digamos, lo que se nos viene, ¿no? Muy bien, y yo lo dejaría ahí porque creo que ya abordé el tiempo suficiente. Ah, esto nada más, el tema del fenómeno del niño, ¿no? Que sí quería tocarlo, porque independientemente de cuál sea el gobierno que entre, si el fenómeno del niño se manifiesta como se está señalando entre agosto y octubre, yo creo que la agenda central va a ser esto, ¿no? Y ahí sí, de acuerdo con las descripciones que se están haciendo sobre cuáles serían el impacto de este fenómeno del super niño o niño Godzilla, que le han dicho algunos, es que va a ocasionar hambruna, ¿no? Entonces, en zonas altoandinas y del sur, porque va a hacer faltas de lluvia. Es muy distinto al niño costero, que es más bien exceso de lluvias en las zonas de la costa norte. Entonces, eso va a ser un desafío, ¿no? Y que cada uno de los presidentes, Es dependiendo del panorama que tengamos, va a tener que afrontar. correcto. Listo. Listo, Muchas gracias. gracias.